¿Qué olas? Bienvenidos al episodio número 15 del piso 15. Lento pero seguro, muchachos. Llegamos. Y ahora estamos en esta nueva faceta de nuestras investigaciones, capítulos basados en un solo tema. Esta vez toca Paco Stanley, específicamente la serie de Quién lo mató de Prime Video. Pero pues vámonos ahí poquito a poquito hablando del tema. Supongo que a los más chavalones, a los chavales, no les va a sonar todo este tema. O a lo mejor sí, o sea, porque también a mí me sorprende, por ejemplo, que hay playeras de Chalino Sánchez. No sé si de verdad saben de qué están hablando, solamente es mame. O todo este tema de que se viralizó el video que pues es viejísimo, ayudó a, ya hablaremos en otro momento de eso, pero el video donde le llega la notita, algo anda mal, la notita maldita, hizo que se hiciera como cultura popular, supongo, porque hay gente muy joven que no me explico, que conozcan de otra manera a Chalino y su historia, y ojalá de una manera u otra haya gente que se esté enterando o se haya enterado de todo el tema de Paco Stanley, porque esto ya tiene tan solo 25 años que sucedió. Pero hace poquito la serie esta que se llamaba El Show en ViX, pues reanimó bastante el tema. Y este año, el 7 de junio específicamente, terminó la serie de Prime Video que se llama Quién lo mató, y que aborda pues también todo el tema del asesinato de Paco Stanley y todo lo que se vivió alrededor en aquellos años, de una manera muy curiosa que ya platicaremos más a detalle. Y bueno, pues porque hasta ahorita, pues para que no nos estén acusando de spoileros. Los que quisieron verla ya la vieron, los que no, pues a lo mejor se enteran por este video. Y pues igual véanla, 25 años después de que sucedió todo esto, pues tampoco cuenta como spoiler, quiero pensar yo, pero hasta hay cosas muy interesantes que comentar de la serie. A mí es un tema que me resulta de interés porque yo tenía escasos 13 años, 12, 13 años cuando sucedió todo esto. Ya me tocó vivir bastante la fama de Pacurro, de Paco Stanley. Pues padecer, voy a decir a mi modo, en ese momento, pues lo que fue todo su asesinato y el show. Pero no sé si justo por mi edad o por qué otras razones en su momento no sé si vivió así. Yo no estuve tan enterado de todo lo que había alrededor del asesinato, pero bueno, vámonos pasito a pasito, les platico. Primero, pues vamos para los distraídos o demasiado jóvenes que no sepan, pues quién es Paco Stanley, ¿verdad? O mejor dicho, quién fue Paco Stanley. Pero ¿qué les parece si antes de todo eso presentamos y damos la bienvenida a nuestro capítulo 15 del piso 15? No me parece que este chico sea muy listo. Y ahora sí, pues primero lo primero, ¿quién fue Paco Stanley? Nació el 3 de julio de 1942. Pónganse a hacer cuentas, si no ahorita yo les voy pasando los números y sus edades. No se preocupen, muchachos. Estudió Derecho en la UNAM. Creo que nunca ejerció. Realmente comenzó en los medios de comunicación, específicamente en el radio en 1960 como locutor, porque se cargaba un vocerrón. Se prestó a que le dieran entrada en la radio, y además pues tenía desde el principio como que mucha jiribilla el señor. Poquito después de la radio, pues brincó a la televisión, que en aquellos tiempos era Telesistema Mexicano. ¿Sabes? Aquí pasaron muchas cosas también. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. En 1982 formó parte del programa El Club del Hogar con el señor Madaleno. Ahí Paco era el patiño. O sea, ese señor aprendió a hacer patiños siendo patiño él, ¿eh? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Y después participó en grandes programas como La Carabina de Ambrosio. Ahí, según yo, salía en Mercado de Lágrimas, siendo como el locutor, la voz que le daba un poco de drama a esa bonita sección. Ahí le tocó participar pues con Chabelo o Yoxiso, con Benito Castro o Yoxiso, con Luis de Alba, por ejemplo, que él, según yo, todavía está vivito y coleando. Y también participó en un programa que se llamaba Sonrisas y Sorpresas, ya siendo un poquito más acidón, más bully el señor. Y bueno, todos estos programas antes de que yo naciera, pero eso dicen, eso nos cuentan. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Ya de mi nacimiento para acá, en la década de los 90 ya hizo mancuerna con Mario Besares, muy importante, muy relevante en lo venidero hasta el final de sus días. En Televisa, pues ya hizo de los 90 para, yo creo que los 90 fueron su década, definitivamente. Y ya en los programas como Ándale, Pácatelas, pues ya se consolidó como figura, como la figura de la televisión mexicana. Así de verdad, yo creo que no había otro conductor más famoso y con más rating que él. Como
como es la vida, muchachos, por ahí en el año 98 tocó que Emilio Azcárraga Jan pues heredara el imperio de Televisa de su papá Emilio Azcárraga Milmo. Y pues decisiones de chavalón, él dijo, señor Don Paco, ya no sirve su programa. Bueno, la verdad es que se han manejado muchas versiones. Según yo, como la más conocidona es que por este cambio de administración de papá a hijo, pues como que a Jan ya no le gustaba tanto el concepto de pácatelas y decidió terminar el programa. En la serie en cuestión de la que les voy a hablar, se maneja un poquito que tuvo que ver por ahí con un regaño o un castigo del papá Milmo. Por demes o diretes, por temas administrativos, decidieron terminar Pácatelas. El señor Ricardo Salinas Pliego, ni tarde ni perezoso, dijo, pues véngase para acá, señor Paco Stanley. Y le dieron programa, el mismo concepto matutino. Lo que hoy vendría siendo Venga la Alegría, hoy, todos esos programas matutinos, en su momento, pues era Paco Stanley, con un concepto muy diferente y pues para mi gusto mucho más divertido. En TV Azteca tuvo el programa Una Tras Otra, que fue lamentablemente su último programa, pero ahí estaba en su mero prime, o sea, igual número 1 en rating, el conductor más famoso, ya saben, el billete, los excesos, etcétera y etcétera. ¡Esta cosa es real, hijo! Y bueno, ya les decía yo, ese fue su último programa. ¿Por qué? Pues hablemos ahora de eso. El asesinato de Paquito, de Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, poquito antes de cumplir sus 59 años, un mes, ¿no? Grabó su programita, porque el programa era en vivo, dicho sea de paso, era en vivo. Era un matutino que terminaba por ahí de las 12, si bien recuerdo. Y bueno, y esta historia, lo que sigue, pues ya es medio conocido, es como un poquito cultura popular, creo yo. Pero bueno, terminó su grabación al mediodía, de ahí se fueron a almorzar. Jorge Gil, Mario Besares y Paco Stanley estuvieron ahí en el Charco de las Ranas, ahí en Periférico Sur. Pues terminó haciéndose bastante infame el Charco de las Ranas, nada que ver con ellos, no fue su culpa, pero bueno, pues ahí sucedió el evento. Muchísimas bromas al respecto del Charco de las Ranas. El restaurante ahí sigue, ahí en Periférico Sur, pues principalmente es una taquería. Dicen, yo nunca he ido, pues no me dan ganas de ir, ¿qué tal que un día me quieren disparar algo? La broma recurrente es, pues cuando vamos al Charco de las Ranas, nadie se va al baño solo. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Y para los que no sepan por qué, pues ahí les va. En aquel momento, después del almuerzo de estos tres personajes, la historia oficial, pues que Mario Besares se sentía mal del estómago, se fue al baño, se tardó demasiado en el baño, incluso Paco lo alcanzó, terminó, salió y dijeron, pues te esperamos en la camioneta, Mayito. Y bueno, te esperamos en la camioneta, Mondongo. Y pues ahí, mientras lo esperaban en la camioneta, a la entrada del Charco de las Ranas, pues les llegaron unos matones, pasó lo que pasó. Desvivieron a Paquito, Jorge Gil pues se salvó, por ahí unos balazos en las piernas, me parece, creo que el chofer le tocó la de malas. Y bueno, muchachos, ya hablando de mi experiencia, por ejemplo, yo no recuerdo a qué hora salía de la escuela, pero pues ya venía de regreso en mi camioncito de regreso a casa, por todos lados en el radio, se escuchaba en las telecitas, yo lo recuerdo clarito haberlo escuchado en la tortillería del mercadito donde me dejaba el camión. Mataron a Paco Stanley. Fue horrible, fue horrible. O sea, sí fue algo que conmocionó a México. Eran otros tiempos, era otro México en el que Televisa, TV Azteca, la televisión pues marcaba pues la agenda, marcaba lo que veíamos, lo que nos gustaba, lo que queríamos. Y en ese tipo Paco era el top, top, top. Y entonces yo a mis escasos 12, 13 años, pues ya, o sea, ya era impresionante para mí que hayan matado a Paco Stanley, ¿no? Ya voy corriendo a mi casa, pues ya obviamente en la casa viendo las noticias, ya platicando qué onda, qué pasó. Digo, no fue el caso en mi casa, sí se vio de mucha gente llorando, yendo ahí a tratar de ver su cuerpo después de su funeral, a despedirlo pues, ¿no? De una manera, o sea, niños llorando incluso, ¿no? Que no sé qué realmente era algo real o nada más dejándose llevar por el momento, pero fue un boom, pues la noticia fue un boom y de ahí en adelante fueron días, semanas, meses de seguimiento de noticias, de un montón de cosas que salieron al respecto, sí fue el fenómeno. En su momento yo lo viví, pues mataron a Paco, qué triste, oye, que culparon a Mario, que culparon a Paola Durante y ya, el Cholo si acaso me llegaba a sonar, hasta ahí me quedé. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? En aquel momento, con una separación de semanas, incluso meses me parece, pues culparon a Mario Besares, involucraron a Paola Durante, Cholo también, ahí como que estuvo involucrado en el asesinato. Ellos pasaron año y medio más o menos en la cárcel y por falta de pruebas, pues liberaron a los tres. Al Cholo, que los medios no cubrieron tanto su salida, a Paola Durante y a Mario Besares, pues salieron por falta de pruebas. Y eso es la parte de los hechos, ¿no? Digamos, el contexto. Luego, ¿qué viene? Hubo o ha habido documentales y series al respecto de este tema tan famoso que fue Paco y todo lo que hubo alrededor de su muerte. Por supuesto que iba a haber documentales y series. Ah, caray.
Eso sí me interesa. La primera de ellas salió el mismo año. Dos de las que les voy a mencionar, yo ya las vi. Dos ni me acabo de enterar que existían. La primera, La muerte del Paco S. en 1999. Es un documental, se enfoca más en la parte en la que asociaban con el narcotráfico a Paco Stanley y también pues toda la parte penal, digamos, ¿no? Alrededor de su muerte. Está grabada en un formato bastante casero. Es más, si alguien me cuenta o sabe dónde conseguirla para verla, pues estaría bueno. Yo no la encontré. Está dirigida por María Bornel. Además, protagonizada por Jorge Reynoso y por Rafael Goyri. De esos actores que salían en las películas ochenteras, noventeras, que tenían como calidad de telenovela, pero intentaban ser policíacas, y ubican esos actores. Luego vino Pacomanía, la verdadera historia, otro de los que yo tampoco he visto, pero se supone que este mezcla más elementos de documental y dramatización para contar la historia otra vez alrededor del asesinato de Paco, pero también un poquito de su historia, enfocándose en aspectos se supone más desconocidos de su vida, o al menos desconocidos hasta ese momento, y las circunstancias que llevaron hasta su muerte. Incluye entrevistas con personas cercanas a él y recreaciones de momentos clave, por eso es un poquito documental, un poquito dramático. Y ahora sí, los dos que yo sí he visto y que pues despertaron como esa segunda vuelta o redespertaron ese interés de mi parte por el tema. Eres un enfermo, amigo. El tema estuvo rodeado de contexto político realmente, y fue algo que en su momento pues yo no viví, yo no me di cuenta, ¿no? En el año 2000 iban a ser fueron las elecciones presidenciales en las que, bueno, ganó Vicente Fox, perdió, pues fueron elecciones históricas porque el PRI después de 70 años salió del poder, entró Vicente Fox. You serious? Pues tendremos opiniones que quizá comentemos en otro momento de lo que fue bueno o no fue bueno. En aquellos años, en el año 1999, Cuauhtémoc Cárdenas quería tener su tercera o su segunda candidatura presidencial. Era lo que ahora es un jefe de gobierno en la Ciudad de México. En aquel momento era el regente de gobierno del Distrito Federal. Al final de cuentas gobernaba o era el representante del gobierno del Distrito Federal. Y entonces, pues claro que un caso así le venía muy mal a su imagen, ¿verdad? ¡No tengo nada! ¡Pinche gobierno puto! ¡No tengo nada de ti! Entonces ahí se pone bastante interesante la situación y cobran sentido varias cosas. Digo, al final de cuentas también yo creo que desde ahorita les adelanto, esta es una de esas historias que incluso si ahorita vienen y me dicen y sale alguien y ¿saben qué? Yo fui, ya no les creo. O sea, ya ha habido tantas historias alrededor, tantos mitos, leyendas y menciones, culpables, no culpables, inocentes, falta de pruebas. A mí me pasa eso con varias cosas. Por ejemplo, con la serie de Luis Miguel. O sea, si ahorita saliera y, pues yo soy la mamá de Luis Miguel, pues ya no le crees, ya no sabes si creerle, ¿no? No lo sé, tú dime. Algo así me pasa con este tipo de situaciones. Si ahorita salen y dicen, ¿saben qué? Sí fue Mario. No sé si creer. No fue Mario. No sé si creerle. O sea, ya todos los puntos de vista, ha habido tanto ruido alrededor que ya no sabes a quién creerle y la historia que venga, pues es cuestionable. Pero bueno, en su momento, todavía por todo este contexto pues político, voy a decir que había alrededor y pues la situación del narcotráfico en México pues hizo que se generaran un montón de mitos y leyendas alrededor. ¿Y por qué les estaba diciendo esto? Pues ya ni me acuerdo. Ah, sí, ¿por qué? O sea... Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Porque estas dos últimas series que les voy a platicar redespertaron ese interés mío por esto que había alrededor, ¿no? O sea, yo en su momento les decía, pues como que acusaron a Mario y a Paola y al Cholo y pues que al final no pudieron y que eran inocentes y tan. Pero todo lo que hubo alrededor me resultó bastante interesante. Entonces decía yo, el show Crónica de un asesinato, esa está en ViX, se estrenó hace yo creo que un año, cuando mucho, ¿no? Sí, bueno, yo creo que 2 máximo, pero yo creo que es un año, está en la plataforma ViX. A muchos nos pasó, por esa miniserie nos suscribimos a ViX, en mi caso un mes nada más, pero hubo gente que ya se quedó ahí, o sea, les funcionó bastante bien. Ese es un formato más documental. De hecho, a mí me sorprendió que toda la gente involucrada haya accedido a ser entrevistada. Ahí sí fue un tema de entrevistar a Mario Besares, a Pablo Dorantes, no creo que se llama el Cholo, gente que estuvo muy de cerca involucrada en el momento, pues accedió a ser entrevistada, que para mí fue sorprendente. Uno de los que no fue Jorge Gil. También con el tiempo se ha vuelto una figura medio misteriosa, medio mística alrededor de este tema, porque después de que sucedió eso, pues desapareció de los medios de comunicación, creo yo. Un año después sacó un libro que se llama Mi Verdad, como el de Niurka Mi Belda. Pues a la fecha incluso ese libro es muy difícil de conseguir. Está por ahí a la venta en Mercado Libre y plataformas, pero carísimo. Es carísimo de París. Es por todo lo que ha levantado a últimas fechas estas series que les comento. Y para mí fue justo el primer momento en el que supe que pues Samuel del Villar, que bueno, para la gente de mi edad
en México, ¿no? Es un nombre bastante conocido, bastante sonado, porque era el procurador de justicia en ese mismo año del Distrito Federal. Y pues como que le tocó toda la responsabilidad de llevar el caso. Era un caso muy mediático y como mismo decía Cuauhtémoc Cárdenas en aquellos años, asesinatos como ese pues hay muchos en la ciudad. Desafortunadamente, pues ninguno con ese impacto mediático. Con esa respuesta, con ese nivel de confrontación, en este caso de TV Azteca y de Ricardo Salinas Pliego, de una televisora, del dueño de una televisora, hacia el gobierno, porque también de repente se volvió una especie de guerra sucia. Que, bueno, Jorge Garralda, pues en el momento, por el calor del momento, pues digo un montón de cosas en contra del gobierno en turno. Ricardo Salinas Pliego empezó pues a acusar a Samuel del Villar, a Cuauhtémoc Cárdenas, en afán de salir bien librados y casi como héroes policíacos rumbo a la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Tanto fuera como dentro de la cárcel. Del otro lado, el gobierno acusaba a Ricardo Salinas Pliego porque pues Paco estaba en TV Azteca cuando sucedió esto y que él tenía mucho que ver, que él estaba involucrado con el narcotráfico, que él lo mandó a matar. No, un desmadre que se hizo, que ya les decía yo, en ese momento yo no lo viví, pero estuvo bien cabrón. A lo mejor gente mayor, gente que estaba en otra etapa de su vida cuando esto sucedió, quizás sí lo vivió con todo ese contexto, pero yo a mis 12, 13 años no me enteré de eso y me resulta bastante interesante. Esta serie como que me despertó toda esa parte, esa curiosidad de ese lado. ¿Para qué te digo que no, sí? Y luego, serie que disparó todo este videíto del día de hoy, ¿Quién lo mató? Esta serie está en Prime Video. Esta serie sí está pues más dramatizada. Incluso al principio viene esta leyenda, ese disclaimer que utilizan para decir, bueno, pues nos basamos en hechos reales, pero pues puede ser que nos hayamos tomado ciertas libertades creativas con fines dramáticos. A mí este disclaimer a veces me causa como curiosidad, como dudas, porque no sé si lo hacen realmente como para decirte, oye, pues realmente hay mucho de ficción en esto y no te la creas toda, o para decir, realmente sí estoy diciendo toda la verdad, o al menos lo que yo considero la verdad como producción, como guionista, como producción de una miniserie, pero para no meterme en pedos, me meto esta leyenda diciendo que pues hay mucho de drama aquí y entonces tampoco me acusen si por casualidad coincide con la realidad, pues es mera coincidencia. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Entonces es un disclaimer en ambos sentidos, ¿no? Bueno, ellos aplicaron la misma, que de hecho más bien yo les pregunto a ustedes, si alguien sabe, cuénteme, pero aquí sí cambiaron los nombres de la mayoría de los personajes, de los lugares, de las situaciones, no sé por qué. En la miniserie, por ejemplo, la de ViX que les contaba, del show utilizaron todos los nombres, tanto de los funcionarios como de los actores, conductores, gente del medio involucrada. Para mí, desde mi punto de vista, pues le puso cierta jiribilla, ¿no? Mario Besares creo que sí mantuvieron su nombre, pero en su seudónimo, que es Mayito, pues ahí le decían Marito. El único que tiene su nombre, pues Paco Stanley. Jorge Gil también mantiene su nombre. De los que me acuerdo ahorita de bote pronto, pues Benito Castro, creo que dicen Benito Castillo, menciona o tiene una participación Pati Chapoy, Tati Chapoy o Tati no sé qué onda. Entonces cambiaron varios nombres. El Charco de las Ranas en la serie se llama El Lago de los Sapos. Pero bueno, hay muchas cosas muy curiosas alrededor de esta producción. De entrada, pues que se gastaron buena parte del presupuesto en el casting, ¿no? Paola Durante es interpretada por Belinda. Para mí, de las actuaciones que puse atención y que me tocó ver, pues la verdad de las más guanguitas. Está Zuria Vega, se llama la actriz, interpretando a Brenda Besares. A Mario lo interpreta para mí un actorazo, Luis Gerardo Méndez, que de hecho sí, mucha gente mencionaba, oye, es que el casting estuvo medio raro porque no se parecen tanto. Yo creo que eso es lo de menos, digo, claro, por supuesto se buscan pues que Paco estuviera alguien medio gordillo, medio güerón, canosón, ojo azul, ¿no? O sea, que tengan ciertos rasgos, pero el hecho de que sean idénticos pues no es tan relevante, creo yo, cuando se trata de una dramatización. Más importante la actuación, ¿no? Y Luis Gerardo Méndez, para mi forma de ver, se super rifó interpretando a Mario Besares. También lo dice él, pues él tenía muchos recursos, mucho material audiovisual, ¿no? Para imitarlo y para aprender a interpretarlo. Diego Boneta interpretó a Jorge Gil. Creo que yo un medio movimiento de sus manager, entiendo yo también como para decir, bueno, pues no nada más soy Luis Miguel, no nada más soy el guapo, no tengo un rango actoral más amplio. Y la verdad es que sí se rifó, me parece que interpretó bastante bien a Jorge Gil y él la tenía un poquito más difícil porque no hay mucho material audiovisual de Jorge Gil y me parece que lo interpretó bastante bien. De hecho, ya hay sí como datos curiosos, entiendo que el productor Hinojosa es el mismo que produjo Luis Miguel la serie, entonces acabando Luis Miguel se les ocurrió el proyecto de Quién lo mató y pues para eso se trajo a Boneta, pero pues muy buen papel desde mi punto de vista.
A Paco lo interpreta Roberto Duarte, que es de esos actores que llevan una gran carrera actoral, pero que no había tenido pues un proyecto grande y menos como protagónico. Fue una gran oportunidad y también para mí, gran actuación. Es más, ya les decía yo, de las actuaciones la más guanga fue la de Belinda porque pues exageraron, no sé si ella, parte del staff bastante o de manera ridícula pues los gestos y la apariencia de Paula Durante, ¿no? Con ese tema de que pues ella tenía un problema aquí como de la mandíbula y tenía sus brackets y entonces pues parece que nomás le pusieron ahí como servilletas o migajón a Belinda, no sé qué hicieron para que no siguiera así y hablara así. ¡Ay, pero qué idiota! O sea, aparte a mí me parece un poquito burlón, la neta, que, pues a ver, Paola, digo, para los que no sepan, tenía brackets, tenía este problema, digo, tenía algunos temas estéticos, digamos, para el paradigma actual de belleza. Después de hacerse todos sus arreglitos, pues quedó muy guapa. Y entonces aquí dijeron, pues mejor agarramos una que ya está guapa, medio la ridiculizamos unos capítulos y después pues ya quedó guapa. Estuvo muy cagado eso, espero haberlo explicado. El Cha interpretó a Benito Castro, se llama Javier Ramírez. Jorge Zárate interpretó al procurador Villarreal, decía lo que es Samuel el Villar. Jorge Zárate a lo mejor no es un nombre tan conocido de nombre, pero pues en cuanto lo ven es alguien que ha salido en un montón de películas del cine mexicano, series y novelas incluso. En cuanto lo vean seguro lo van a ubicar. Entonces ya vaya, el elenco estuvo costoso, creo yo, pero muy muy buen elenco. Las actuaciones a mí me gustaron mucho. Por ahí sale en un capítulo, según yo interpretando a Luis Estrada, mi profe, el tío Robert. ¡Con permiso! Cosa que se tenía bien guardadita, porque pues nunca había mencionado, según yo, en ninguno de sus programas ni por ahí que había formado parte del proyecto. Y eso que el proyecto creo que ya llevaba, pues desde finales o principios de pandemia, mejor dicho, empezaron con el proyecto y pues recién lo lograron sacar. Según yo, ya tiene fácil un año que terminaron de grabarlo. ¡Ya nos exhibiste! Son 6 capítulos en los que el personaje principal de cada capítulo es uno de los actores, entre comillas, del asesinato, ¿no? O que formaron parte, o que tuvieron que ver, pues, o que estuvieron alrededor de todo este tema del asesinato de Paco. En el episodio 1, bueno, Jorge Gil, pues se le pinta a él como un güey pues mucho más tranquilo. Terminó como que siendo el segundo Patiño, o casi que el Patiño del Patiño. Él se incorporó al equipo, se sabe, ya para la última etapa, para una tras otra, la parte de TV Azteca. Y entonces ahí pues se manejan temas de como que Mario a lo mejor tenía un poquito de envidia de él, de celos porque ya estaba quitándole su lugar como el Patiño oficial, Patiño del Patiño, y entonces Mario era muy manchado con él, ya fuera por envidia o por desquitarse un poco de todo el bullying que le hacía Paco Stanley. Por una por otra pues era ahí el super bulleado. Incluso algo muy interesante que manejan ahí es que bueno, una vez pasada la de Paco y pues todo el trauma que vivió Jorge Gil posterior, porque pues claro, a ver, muy poco se habla de que pues él estaba en la camioneta cuando fue ahí la balacera, ¿no? Y entonces imagínense todo el trauma, si uno cuando lo asaltan ahí está todo traumatizado, imagínense él después de sobrevivir a una balacera. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Bueno, después de todo, de medio pasar todo el trauma, tener problemas familiares, pues medio insensiblemente aborda a Mario Besares para pues tratar de retomar pues los proyectos que él traía con Paco. Un proyecto que en teoría le había gustado mucho a Paco. Y pues Mario así como de, oye, qué pedo, pues acaba de morir Paco y tú con tus cosas, mano. Y que justo por el coraje que vivió, pues de que Mario lo haya desairado, pues fue que decidió atestiguar en contra de Mario. A ver, sí, a final de cuentas, pues sí eran las circunstancias por sí solas hacían sospechoso a Mario. Pero él, digamos que su testimonio, su declaración fue muy importante para decir, entonces sí, tú que estuviste ahí, sí consideras que es muy sospechoso a Mario. Y pum, de ahí se desató todo lo que vino en contra de Mario, ¿no? Por un coraje de Jorge Gil. Ya les decimos, sea mentira, sea verdad, la misma serie hizo su disclaimer. Yo creo que empezaron bastante bien porque era justo de los personajes o de las personas de las que menos se sabía, menos información había, y entonces como que todo lo que salió en ese primer capítulo sí fue como bastante nuevo, no fue información que se hubiera masticado, sonado mucho ni en documentales ni en noticias previas, ¿no? Y entonces algo muy interesante de esta serie es que no acusa a nadie, no está enfocado a acusar a nadie o a limpiar la imagen de nadie, simplemente como que la versión que en su momento cada uno de ellos dio y cada uno de ellos vivió. Algo también bien interesante es que también entre capítulos manejan como que el mismo momento, cómo lo vivió Jorge Gil o cómo lo vivió Mario, aunque fuera el mismo momento, cómo lo vivió Belinda. Eso se me hace bien interesante porque pues incluso los diálogos, aunque es en teoría el mismo momento, pues la escena cambia y los diálogos cambian dependiendo de la perspectiva de cada quien. Y entonces juegan también un poquito, digo, porque también se trata de eso, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo van a generar su rating? ¿Cómo van a generar sus vistas? A eso se le llama estrategia. Para bien o para mal, pues estar en el ojo del huracán, ¿no? En esos temas.
temas. Dice, entonces sí fue él, entonces no fue él, entonces sí tenían que ver con el narco, entonces no tenían que ver con el narco. En el capítulo 2 de Mario Besares, pues es la historia como más conocida, toda la parte que vivió él, porque aparte sospechosamente el último día del último capítulo, pues él iba con un pie lastimado, de un día para otro estuvo con un pie lastimado, que andaba enfermo y que por eso tardó mucho en el baño, pues se habla de que tardó media hora en el baño, entonces todas esas cosas que hubo alrededor pues lo hicieron sospechoso. También hay como muchas teorías que pues, no, pues mejor vean la serie para que se las cuento yo, así también yo no me pongo en la boca cosas que hagan que me odie la gente, pero bueno, se habla toda la perspectiva de Mario, cómo lo vivió él, que si sí tenía razones, que si no tenía razones, que si era ilógico que las tuviera, que justo por la inocencia que vivió al decir, bueno, pues si yo no soy culpable, ¿por qué me voy a cuidar de más? Pues fue mucho más fácil que lo acusaran y que lo embistieran con todo este tema mediático y judicial con el que lo embistieron. De eso trata el capítulo 2, de toda la historia de él y de los posibles motivos que pudo haber tenido, ¿no? El tercer capítulo es el de Benito Castro, de los capítulos más chistosos por la manera, bueno, chistosos entre comillas, ¿no? Pues por la personalidad de Benito, que era una persona muy bonachona, que él siempre dijo que se metió en muchos pedos por lo hocicón que era, porque bueno, al final de cuentas él tenía mucha trayectoria y contaba muchas cosas, ¿no? De las primeras cosas que se hizo ya muy famoso, porque lo dijo en muchas entrevistas, es que cuando le preguntaron que si Paco Stanley, porque estaban muy aferrados en asociar con el narcotráfico a Paco, cuando le preguntaban que si Paco le daba cocaína a él, pues él dijo, no, yo se la daba, ¿no? Y pues aunque él lo dijo de broma y pues en un afán de ya dejen de estar dando lata, pues dio pie a que se hiciera más grande y más grande todo el asunto. Desde mi entender, pues él nunca fue sospechoso o estuvo acusado de nada, pero él, pues con la transparencia que se manejaba, sincero voy a decir que era, habla de muchas cosas, ¿no? Para él, desde su punto de vista, sí tenía mucho que ver con el narcotráfico y pues eso terminó siendo el acabose para Paco. Sí está muy interesante, o sea, al final de cuentas, como no estuvo directamente relacionado y nunca fue directamente sospechoso, la manera en la que abordan cómo cuenta la historia, pues es platicándose a un mesero ahí medio borrachón, es de los capítulos que se me hace más interesante cómo lo manejaron, muy, muy simpaticón. El cuarto capítulo, también de los temas que yo no había escuchado mucho, o las versiones que yo no había escuchado mucho, pues las de Brenda Besares, la esposa de Mario, ¿no? Se hablaba mucho de que ella estaba a punto de dejarlo y por todo este tema, pues se reforzó la relación, quieren que no, a la fecha ahí siguen juntos en multimedios, ¿no? Y de toda la versión de ella terminó siendo acusada de un montón de cosas, no desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista mediático, ahí la crucificaron, la despedazaron y fue ahí cuando fue con Tati Chapoy a aclarar todo el tema, que también es la manera en la que abordan su capítulo, ¿no? En una entrevista de ella no sé cómo le pusieron al programa de Ventaneando en la serie. El quinto capítulo, Paula Durante, Belinda, pues también la versión de ella, que ella sí terminó estando en la cárcel por todo esto de... Ella era parte de las edecanes, que bueno, en esos capítulos es donde más se aborda el tema de, pues toda la... No es misoginia, porque no era odio, pero todo el machismo, ¿no? Toda la manera, puta. Digo, algo que no he mencionado yo, pero de verdad si se ponen a ver por ahí, hay capítulos sueltos o cápsulas sueltas de lo que eran los programas de Paco Stanley y de súper cancelable a estas fechas, ¿no? Digo, también ahí, pues paréntesis, pues cada cosa se vivió en su época y qué bueno que ahora hay visión de eso, pero bueno, son cosas que pasaban en aquel momento y no eran tan mal vistas, tan cancelables, pero de verdad yo creo que el concepto de los programas de Paco Stanley no hubiera sobrevivido en estos días. Digo, uno de los elementos más fuertes era las edecanes y pues abrocear mujeres a diestra y siniestra y decir hasta cosas que no. Pues Paula Durante era parte de estas edecanes y pues bueno, ahí medio la involucran con Paco y que por eso tuvo que ver ahí con el asesinato y demás. Entonces lo mismo, la versión de ella, su versión de los hechos. Y el último, que también para mí son puntos de vista que no se habían abordado en otra miniserie, en otro documental, el de Samuel del Villar. Bueno, al menos la manera en la que yo lo viví durante la serie, pues se había vivido o yo estaba como ya odiándolo tantito, ¿no? Aunque a pesar de que el señor ya pasó mejor vida desde 2007, pues diciendo, no, pues ese pasó de lanza, maldito, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué acusó? Nomás por sacar su chamba, maldito gobierno, pinche gobierno puto, no tengo nada de ti. ¡Pinche gobierno puto! Pero al final, pues también la versión que él dio, ¿no? Antes de fallecer incluso, bueno, pues sí, pues no me quedaría después. Pues fue que un poco él terminó siendo también un poco víctima de las circunstancias, ¿no? A él le encargaron como que pues el candidato, ¿no? El próximo candidato Cuauhtémoc pues necesita tener una imagen impecable rumbo a las elecciones y entonces lo pusieron, pues tampoco es que le hayan dicho qué hacer exactamente, pero lo pusieron en esta posición en la que tuvo, ¿verdad? Que inventarse culpables, que inventarse testigos, que eso sí está bien cabrón. Que se armen los pinches chingadazos.
Hay que inventarse incluso hasta testimonios, ¿no? Que por ahí se ha manejado que pues eso fue lo que terminó dándole inocencia a Paola y a Mario, porque pues los 3 testimonios eran idénticos, así con punto y coma idénticos, ¿no? Entonces pues... y bueno, y que una vez terminada la elección, como pues al final de cuentas, como ya sabemos, perdió en aquella vez, por tercera ocasión perdió Cuauhtémoc Cárdenas, por tercera y última vez. ¡Yo voy a mi destino y voy a ganar! Pues como que le dijeron, pues ya, mira, ya ni nos importa, ya tú te quedas con tu pedo y tú sabes qué se hace. Y bueno, fue que perdió el apoyo y terminaron saliendo pues toda la verdad de todo el show, pues de todas las mentiras que se armó este men, ¿no? Ya les decía yo, por todo esto, a mí me parece una gran serie. Si no la han visto, véanla. Y a lo mejor les da también curiosidad de empezar a rascarle más al tema. Todos, ya les decía yo, el elenco, super elenco, ¿no? O sea, me refiero a elenco estelar, elenco caro. Y también muy buenas actuaciones, salvo ya mi muy estimada Belinda, que pues mejor que cante, pues, ¿no? O que haga llorar a Nodal. Está interesante de ver. Eso es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Entonces, a ver, muchachos, espero yo no haber caído en convertirnos en chismecito. No es... Digo, bueno, al final de cuentas es espectáculo y pues se cae un poco en eso. Que por todo lo que hubo alrededor, tiene todos los elementos para volverse una leyenda tipo, ya les decía yo, Chalino Sánchez, y con todo lo que hubo alrededor de ahora sí que la vida, obra y muerte de Paco Stanley, yo creo que sí es digno de mencionar. Porque, pues justo por el impacto que tuvo, pues tocó los medios de comunicación, el medio del espectáculo, el narcotráfico, la vida política, pues todo terminó explotando en él, ¿no? Entonces esa es la parte que se me hace muy interesante de rascarle, de platicarlo, de hasta debatirlo, de qué piensa uno, que sí, que no, que como chingados, ¿no? A final de cuentas, la persona que fue más acusada en su momento y que ya también prometió que ya dio su última entrevista al respecto con Adela Micha hace un tiempo, fue Mario Besares. Y pues ahí anda en Multimedios trabajando y con mucho oficio y con mucha trayectoria, con mucho todo. Entonces, mucho de qué hablar al respecto. Platíquenme si de plano ya consideran que caímos un poco en el chisme de lavadero, que es algo que pues que prometimos no hacer. Pero ya les decía yo, pues de este tema me pareció interesante por sus otras vertientes. Pero bueno, volviendo a los orígenes, volviendo a todo a nuestra misión y visión dentro del piso 15, eso fue nuestra investigación especial acerca de Paco Stanley y específicamente de la serie de Quién lo mató de Amazon Prime Video. Vamos a pasar a la sección que ya estábamos como que olvidando, pero no, la neta no. La cartelera de stand-up, muchachos. Para el día 28 de junio, El Conde Fabregat en el Woco, en la Condesa. Lalo Lizarrarás para el 29 de junio en el 139. Y, dicho sea de paso, va a estar también en julio, les investigo qué día, en el Clandestino. Creo que el 27 de julio, si estoy bien. Ni tan viejos ni tan lesbianos, Eric Vargas y Gian Arenas. El 4 de julio a las 8 p.m. en Clandestino Comedy Club, acá en Tecámac. Mau Nieto para el 5 de julio a las 8 p.m. Y otra vez me lo voy a perder. Creo que es la cuarta vez que ha estado en el último año Mau, porque siempre llena en Clandestino. Y por una cosa o por otra me lo he perdido. Pues bueno, otra más. El 5 de julio en Clandestino, vayan a verlo. Y por último, los Pozolovers, que están integrados por Quetzal Reyes, Beta Arena, David Escobar, Vania Sánchez, Corina Baby, Abraham Nomás y Guillermo Misael. El 28 de junio a las 8:30 p.m. en la Cantina Maciosare, en Felipe Carrillo Puerto, número 50. Y este fue nuestro episodio número 15, muchachos. Y bueno, esa fue nuestra cartelera de stand-up. Y ahora sí, que no se diga que no, que aquí falta, que aquí se les tiene de ser atendidos, muchachos. Y este fue nuestro episodio número 15 también, del piso 15. Hay que celebrar que ya llegamos al 15. Y espero les haya gustado. Si no, ya saben, son bien recibidos sus comentarios. Se vale por WhatsApp, por Telegram, pero de preferencia en la caja de comentarios de aquí, para que sean bien leídos y bien debatidos y bien likeados y contestados por mí. Espero que les haya gustado mucho el capítulo. A mí se me hizo un tema muy interesante. A lo mejor no hay mucho que jalar para comedia de este tema, por lo delicado del mismo, pero interesante está, creo yo. Ya se la saben, suscríbanse, denle like, compártanos, síganme en todas las redes sociales. En todas estoy como @walexoy, porque Walexoy. Y pues denle like, compártanos, muchachos. Y si no les gustó, se les hizo aburridísimo y horrible el episodio, pues compártanselo a su super enemigo. A lo mejor si le gusta. Por último, para que no les digan. Así que ya saben, los esperamos en el siguiente capítulo del piso 15. Y a que no saben qué, ¡vámonos riendo! A ver, aquí tenemos que encontrar una solución a esto, porque yo no te voy a dejar ir. Frases que me ha dicho mi novia y un policía de tránsito. Oye, Mario, ¿y en dónde vives? ¿Conoces el edificio enfrente de la prisión? Sí, claro.
Vivo justo enfrente de ese edificio. Oye, ¿sabías que si llevas el teléfono móvil con batería te pueden detener? ¿Y eso? ¿Por qué? Porque es de litio. Oiga, oficial, ¿y por qué han dejado en libertad al sospechoso ciego? Pues porque no ha tenido nada que ver. Oye, ¿sabes por qué arrestaron al tamarindo? No, ¿por qué? Por su culpa. Doctor, ayer vi un letrero que hizo que me cagara encima. Increíble, ¿qué decía? Baño cerrado. Jefe, ahí vienen unos pistoleros. ¿Y son amigos o enemigos? Pues yo creo que amigos porque vienen bien juntitos. Mario, en el trabajo me dijeron que soy un inoportuno. ¿Y no me lo puedes decir cuando termine de cagar, Francisco? Profe, ¿usted sabe mucho de historia del arte? Claro, soy un experto. ¿Y qué opina del Renacimiento? Ah, eso sí, no, eso es imposible. Si te mueres, te mueres.